Muy buenas, amantes del buen fútbol. Hoy traemos un auténtico terremoto informativo que está sacudiendo los cimientos del vestuario y los despachos. Según lo que ha empezado a trascender en las últimas horas, Vinicius habría destapado una serie de secretos internos relacionados con Xabi Alonso, unas revelaciones que han provocado un auténtico colapso mediático a su alrededor. Un escenario explosivo que ha disparado la tensión y ha abierto un montón de interrogantes. ¿Qué ha dicho exactamente Vinicius para generar semejante impacto? ¿De dónde sale esta información y por qué aparece justo ahora? ¿Y hasta qué punto todo esto puede afectar al futuro de Xabi Alonso y a la estabilidad de su proyecto? Prepárate, porque vamos a analizar todo a fondo, poner contexto a estas versiones y descubrir qué hay realmente detrás de una de las historias más comentadas del momento. Arrancamos. Vinicius Junior acaba de dinamitar el vestuario del Real Madrid y de paso dejado a Xabi Alonso en una situación tan delicada que algunos ya hablan abiertamente de crisis de reputación, de traición interna y de un futuro que se complica por momentos. Y no estamos hablando de rumores de pasillo ni de esas historias que se inventan en las tertulias para rellenar tiempo. Estamos hablando de declaraciones filtradas, de conversaciones privadas que han salido a la luz y de un brasileño que, cansado de guardar silencio, ha decidido soltar todo lo que llevaba dentro. El resultado ha sido brutal. Un terremoto mediático que tiene al madridismo en vilo, a los periodistas sacando titulares cada 5 minutos y a Xabi Alonso intentando apagar un incendio que crece por momentos. Para entender la magnitud de lo que está pasando hay que retroceder unos meses, cuando todo parecía ir sobre ruedas. El Real Madrid venía de ganar otra Champions. Vinicius estaba en el mejor momento de su carrera y Xabi Alonso, todavía en el Bayer Leverkusen, era el entrenador de moda en Europa. Todo el mundo hablaba de él como el futuro del banquillo blanco, el heredero natural de Ancelotti, el técnico que combina filosofía de juego, éxito y ese aura de madridista de pura cepa que tanto gusta en el Bernabéu. Florentino Pérez lo tenía en mente, los aficionados lo pedían a gritos y hasta los jugadores parecían ilusionados con la idea de trabajar bajo sus órdenes. Pero entonces algo empezó a cambiar, algo que se cocinaba en silencio, lejos de los focos, y que ahora ha explotado con una fuerza devastadora. Vinicius, según las informaciones que han empezado a circular, mantuvo una conversación privada con algunos compañeros de vestuario en la que dejó caer cosas que jamás deberían haber salido de ahí. Habló de Xabi Alonso, de su manera de liderar, de ciertas actitudes que no le convencieron cuando coincidieron en concentraciones de selección o en eventos del club. Y lo más gordo, dejó entrever que Xabi no era el entrenador ideal para el Madrid, que su estilo de juego no encajaba con la plantilla actual y que, en su opinión, había otros candidatos mucho más preparados para asumir el reto. Palabras fuertes, directas, sin filtros. Y como suele pasar con estas cosas, alguien decidió que esa conversación no podía quedarse en el vestuario. La filtración llegó primero a medios españoles, luego rebotó en redes sociales y finalmente se convirtió en trending topic mundial. Xabi Alonso, que hasta ese momento era el candidato favorito de la afición, pasó de ser venerado a estar en el ojo del huracán. Ahora bien, hay que ponerse en contexto. Vinicius no es un jugador cualquiera. Es una de las estrellas de Madrid, uno de los futbolistas más influyentes del vestuario y alguien cuya opinión pesa, y mucho, en las decisiones internas del club. Cuando un jugador de su calibre habla, la gente escucha. Y cuando ese jugador cuestiona públicamente, aunque sea de forma indirecta, a un entrenador que todavía no ha llegado pero que ya estaba prácticamente confirmado en el imaginario colectivo, las consecuencias son inmediatas. Los aficionados se dividen. Unos apoyan a Vinicius y creen que tiene derecho a dar su opinión. Otros lo acusan de querer mandar más de la cuenta, de creerse por encima del club y de sabotear un proyecto que ni siquiera ha empezado. La tensión es palpable y el debate está servido. Pero vayamos a lo importante. ¿Qué secretos ha destapado exactamente Vinicius? Porque hasta ahora hemos hablado de declaraciones, de filtraciones, de opiniones, pero no hemos entrado en el meollo del asunto. Pues bien, según las versiones que han ido apareciendo en las últimas horas, Vinicius habría revelado que Xabi Alonso tenía un plan muy concreto para el Madrid, un plan que pasaba por reducir el protagonismo de ciertos jugadores y apostar por un modelo de juego mucho más colectivo, menos dependiente de las individualidades. Y eso, claro, no le hacía ninguna gracia a algunos de los cracks del vestuario, Vinicius incluido. La idea de Xabi, según estas filtraciones, era construir un equipo al estilo de que tuvo el Leverkusen. Intenso, ordenado, con presión alta, salida de balón limpia y mucho control del juego. Nada de dejar que los futbolistas resuelvan por su cuenta, nada de darles libertad total. Todo medido, todo calculado. Un enfoque que, sobre el papel,
Suena impecable, pero que en la práctica choca frontalmente con la filosofía de algunos jugadores que están acostumbrados a tener manga ancha, a decidir en el uno contra uno, a ser los dueños del balón. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Vinicius, lejos de callarse, decidió contarle a sus compañeros lo que pensaba. Les dijo que ese modelo no iba a funcionar en el Madrid, que los jugadores iban a sentirse encorsetados, que iban a perder esa chispa que les hace únicos. Y además, dejó caer algo que ha sido especialmente polémico, que Xabi Alonso tenía sus favoritos, que ya había hablado con algunos jugadores para asegurarles un rol importante en su proyecto y que otros, en cambio, iban a quedarse en un segundo plano. Nombres no dio, pero las implicaciones eran claras. Si Xabi llegaba al Madrid, algunos iban a salir ganando y otros iban a salir perdiendo. Y Vinicius, al parecer, no estaba dispuesto a aceptarlo sin más. La reacción no se hizo esperar. En cuanto estas informaciones salieron a la luz, los medios se lanzaron a por Xabi Alonso. Le preguntaron en rueda de prensa, le pidieron explicaciones, le pusieron contra las cuerdas. Y él, con esa serenidad que le caracteriza, intentó quitarle hierro al asunto. Dijo que no le constaban esas declaraciones, que respetaba muchísimo a Vinicius como jugador y como persona, y que nunca había hablado de planes concretos con nadie del Madrid porque todavía no había nada oficial. Pero su respuesta, por muy diplomática que fuera, no convenció a todo el mundo. Muchos interpretaron su silencio como una confirmación indirecta de que algo de cierto había en todo esto. Otros, en cambio, lo vieron como una víctima de una campaña orquestada para desestabilizarlo antes incluso de que pusiera un pie en el Bernabéu. Y es que hay algo que no podemos ignorar. Esto no ha pasado por casualidad. Las filtraciones en el mundo del fútbol nunca son casuales. Siempre hay un objetivo. Siempre hay alguien que se beneficia. Y en este caso, la pregunta es obvia. ¿Quién sale ganando con todo este lío? ¿Vinicius? ¿El Madrid? ¿Algún otro candidato a entrenador que ve cómo Xavi pierde fuerza? ¿Ancelotti? ¿Que ve cómo su continuidad se alarga porque no hay un sustituto claro? Las teorías son muchas y todas tienen su lógica. Algunos apuntan a que esto es una maniobra interna del vestuario para dejar claro que los jugadores tienen voz y voto en las decisiones del club. Otros creen que es una jugada de Florentino para tantear el terreno y ver cómo reacciona la afición antes de tomar una decisión definitiva. Y también están los que piensan que esto es simplemente un malentendido que se ha inflado de forma desproporcionada por culpa de los medios y las redes sociales. Sea como sea, el daño ya está hecho. Xabi Alonso ha pasado de ser el candidato ideal a estar en el centro de una tormenta que no sabe cómo gestionar. Su imagen ha quedado tocada. Su relación con algunos jugadores del Madrid está en entredicho y su futuro en el Bernabéu, que parecía cosa hecha, ahora es una enorme incógnita. Y todo por unas declaraciones que nunca debieron salir del vestuario, pero que han acabado en boca de todos. Ahora bien, hay que ser justos con Vinicius, porque aunque sus palabras hayan generado todo este follón, tampoco podemos ignorar que tiene derecho a opinar, a defender su visión del juego y a preocuparse por el futuro del equipo. Al fin y al cabo, es el quien está sobre el césped cada semana, quien se juega la piel en cada partido y quien sabe mejor que nadie lo que funciona y lo que no. Si cree que Xabi Alonso no es la mejor opción para el Madrid, tiene todo el derecho del mundo a decirlo. Otra cosa es la forma en la que lo ha hecho y, sobre todo, el momento. Porque hacerlo ahora, cuando Xavi todavía no ha llegado, cuando ni siquiera hay una oferta formal sobre la mesa, parece más una estrategia para bloquear su llegada que una opinión sincera sobre su capacidad como entrenador. Y si ya estás flipando con todo esto, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación es todavía más fuerte. Porque resulta que esta historia tiene más capas de las que parece. Y es que Vinicius no ha sido el único en hablar. Según varias fuentes, otros jugadores del vestuario también han expresado sus dudas sobre Xabi Alonso, aunque de forma mucho más discreta. Hay quien dice que algunos veteranos no ven con buenos ojos su juventud, su falta de experiencia en grandes clubes y su tendencia a querer controlarlo todo. Y hay quien asegura que incluso algunos miembros del cuerpo técnico actual están en contra de su llegada porque saben que, si Xavi viene, ellos se van. Así que esto no es solo Vinicius contra Xavi. Esto es mucho más complejo. Es una lucha de poder, una batalla interna por el control del vestuario del banquillo y una muestra de que en el Real Madrid, como en todos los grandes clubes, las decisiones no las toman solo los directivos. Las toman también los jugadores, los representantes, los medios de comunicación y hasta los propios aficionados. Pero volvamos a Xavi. ¿Cómo está viviendo él todo esto?
Porque una cosa es aguantar la presión desde fuera y otra muy distinta es lidiar con un rechazo interno antes incluso de haber empezado. Según personas cercanas a él, Xavi está sorprendido, decepcionado y, sobre todo, molesto. Molesto porque esperaba que, si algún día llegaba al Madrid, lo hiciera con el respaldo de todos, con el vestuario de su lado y con la tranquilidad de saber que iba a poder trabajar en paz. Pero ahora esa tranquilidad se ha esfumado. Ahora sabe que, si acepta el reto, va a tener que ganarse a pulso la confianza de jugadores que ya han dejado claro que no lo quieren. Y eso, para alguien como él, que valora tanto el ambiente de trabajo y la cohesión del grupo, es un problema enorme. De hecho, hay quien asegura que Xavi está reconsiderando seriamente su futuro en el Madrid, que está valorando si merece la pena meterse en un proyecto que empieza con semejante desgaste, con semejante división interna, con semejante desconfianza. Y es que, al fin y al cabo, Xavi no necesita al Madrid. Está haciendo una carrera brillante en el Leverkusen. Tiene ofertas de otros grandes clubes de Europa y puede permitirse el lujo de elegir donde quiere estar. Así que si el Madrid no le garantiza un entorno mínimamente favorable, es muy posible que decida quedarse donde está o irse a otro sitio. Y eso, para Florentino, sería un golpe durísimo. Porque perder a Xabi Alonso no sería solo perder a un entrenador. Sería perder al entrenador, al símbolo, al hombre que representaba la unión perfecta entre pasado, presente y futuro del club. Mientras tanto, Vinicius sigue a lo suyo. Entrena con normalidad, juega sus partidos, marca sus goles y actúa como si nada hubiera pasado. Al menos públicamente. Porque en privado, dicen, está preocupado. Preocupado porque sabe que sus palabras han tenido más impacto del que esperaba. Porque sabe que ahora hay gente que lo señala como el culpable de todo este lío y porque sabe que, si Xavi finalmente llega al Madrid, su relación con él va a estar marcada desde el primer día. Y eso, para un jugador de su nivel, es un problema. Porque por muy bueno que seas, por muchos goles que marques, si el entrenador no confía en ti, si hay tensión entre vosotros, el rendimiento acaba resintiéndose. Y Vinicius no puede permitirse eso. No ahora, que está en el mejor momento de su carrera, que acaba de ganar el Balón de Oro y que tiene por delante años para seguir creciendo y convirtiéndose en una leyenda del club. Así que aquí estamos, con Vinicius en el centro de la polémica, con Xabi Alonso al borde del colapso mediático, con el Madrid navegando en aguas turbulentas y con los aficionados divididos entre los que defienden al brasileño y los que lo crucifican. Y todo por unas declaraciones que, en el fondo, reflejan algo que llevábamos sospechando desde hace tiempo. Que el vestuario del Madrid es un polvorín, que hay egos demasiado grandes, que hay luchas de poder soterradas y que, por mucho que se gane en el campo, dentro del club no todo es paz y armonía. Y ahora toca preguntarse qué va a pasar a partir de aquí. ¿Se va a calmar todo esto o va a seguir escalando? ¿Vinicius va a pedir disculpas públicamente o va a mantenerse firme en su postura? ¿Xabi Alonso va a aceptar el desafío de mostrar que está por encima de todo esto o va a dar un paso atrás y buscar otro proyecto? ¿Y en Madrid? ¿Qué va a hacer? ¿Va a respaldar a su estrella o va a priorizar la llegada del entrenador que consideraba ideal para el futuro? Preguntas todas ellas sin respuesta clara, pero que van a marcar el rumbo del club en los próximos meses. Lo que está claro es que esto no ha hecho más que empezar, porque cuando en el Real Madrid se abre una crisis, nunca se cierra de forma rápida ni sencilla. Siempre hay ramificaciones, siempre hay personajes secundarios que entran en escena, siempre hay nuevas filtraciones que alimentan el fuego. Y en este caso, con tantos intereses en juego, con tantas voces opinando y con tanta presión mediática, es muy probable que veamos más capítulos de esta historia en los próximos días y semanas. De momento, Xabi Alonso sigue en el Leverkusen, intentando centrarse en su trabajo y en mantener a su equipo en lo más alto de la Bundesliga. Pero todos sabemos que su mente está en otro sitio, que cada vez que abre Twitter o enciende la televisión se encuentra con su nombre en titulares y con gente debatiendo sobre su futuro. Y eso desgasta, aunque intentes mantenerte al margen. Porque nadie está preparado para ser el centro de un escándalo de esta magnitud, y menos cuando ni siquiera has hecho nada para provocarlo. Por su parte, Vinicius tampoco lo está pasando bien. Aunque intenta aparentar normalidad, aunque sonríe en las ruedas de prensa y celebre sus goles con la misma pasión de siempre, el peso de todo esto se nota. Se nota en sus respuestas evasivas cuando le preguntan por Xavi. Se nota en su lenguaje corporal cuando alguien saca el tema y se nota la forma en la que algunos compañeros lo miran ahora. Porque aunque muchos estén de su lado, otros piensan que se ha pasado de la raya, que ha cruzado una línea que no debía cruzar y que ahora todos van a pagar las consecuencias. Y luego está Florentino, el presidente del Madrid, el hombre que mueve los hilos en la sombra,
El que siempre tiene un plan B y un plan C Florentino sabe que esta situación es delicada, que cualquier decisión que tome va a tener consecuencias y que tiene que medir muy bien sus pasos. Si respalda a Vinicius, estará dándole la razón a un jugador que ha cuestionado públicamente a un entrenador y eso sentaría un precedente peligroso. Si respalda a Xavi, estará ignorando la opinión de una de las estrellas del equipo y eso puede generar malestar en el vestuario. Y si decide no hacer nada, esperar a que todo se calme y tomar una decisión más adelante, corre el riesgo de que la situación se le vaya de las manos y acabe explotando de forma incontrolable. Así que no, esto no es un problema menor. No es una de esas polémicas que duran 2 días y luego desaparecen. Esto es algo serio, algo que va a tener repercusiones a largo plazo y algo que va a condicionar el futuro del Real Madrid de una forma u otra. Porque lo que está en juego no es solo la llegada o no de Xabi Alonso. Lo que está en juego es el equilibrio interno del club, la relación entre jugadores y directiva, la autoridad del entrenador y, en definitiva, la estabilidad de un proyecto que, sobre el papel, parecía imparable. Y por si fuera poco, todo esto está pasando en un momento clave de la temporada. El Madrid está compitiendo en todas las competiciones, luchando por la Liga, por la Champions, por todos los títulos posibles. Y en un contexto así, lo último que necesita es un escándalo interno que distraiga a los jugadores, que genere divisiones y que reste energías. Porque el fútbol de élite es así de cruel. No perdona las distracciones, no perdona las crisis internas y no perdona los errores. Y si el Madrid no es capaz de resolver esto rápido y bien, puede acabar pagándolo muy caro en el campo. Así que ahí lo tienes. La historia completa, sin filtros, sin edulcorantes, sin intentar quedar bien con nadie. Vinicius ha destapado los secretos de Xabi Alonso, o al menos lo que considera que son secretos, y con eso desatado una tormenta que todavía no sabemos cómo va a acabar. Xavi está contra las cuerdas, intentando mantener la compostura y decidiendo si merece la pena luchar por un proyecto que ya nace envenenado. Y el Madrid, mientras tanto, navega en aguas turbulentas, intentando apagar un incendio que crece por momentos y que amenaza con quemar todo lo que encuentra a su paso. Y si has llegado hasta aquí, dale al botón de suscribirte, porque esto no lo vas a ver en ningún telediario y porque lo que viene en los próximos días va a ser todavía más intenso. Porque esta historia no ha terminado, ni mucho menos. Esto es solo el principio de una batalla que va a definir el futuro del Real Madrid y que va a dejar cicatrices, gane quien gane. Así que estate atento, porque cada día que pasa aparece un nuevo capítulo, una nueva filtración, una nueva declaración. Y nosotros vamos a estar aquí para contártelo todo, sin miedo, sin censura, sin tapujos. Porque el fútbol es esto: pasión, drama, egos, luchas de poder. Y cuando se mezcla todo eso en un club como el Madrid, el resultado es siempre explosivo. Lo que viene ahora es lo más delicado de todo. Porque una vez que se ha abierto la caja de Pandora, una vez que se han dicho cosas que no pueden borrarse, el camino de vuelta es casi imposible. Y tanto Vinicius como Xabi Alonso lo saben. Ambos entienden que, a partir de este momento, cada movimiento que hagan va a ser analizado, diseccionado y juzgado por millones de personas. Cada gesto, cada palabra, cada silencio va a tener un significado. Y eso es una presión con la que muy pocos futbolistas y entrenadores saben lidiar. En el vestuario de Madrid, mientras tanto, el ambiente se ha enrarecido. Hay grupos que apoyan a Vinicius sin fisuras, que creen que ha hecho bien en expresar lo que piensa y que valoran su valentía por no callarse ante algo que consideraba injusto. Pero también hay otros que piensan exactamente lo contrario, que ven en sus palabras una falta de respeto hacia un hombre que todavía no ha tenido la oportunidad de demostrar nada, que consideran que Vinicius se ha extralimitado en sus funciones y que debería haberse guardado sus opiniones para sí mismo. Y luego están los que simplemente prefieren no meterse, los que saben que este tipo de guerras internas nunca acaban bien, que lo mejor es mantenerse al margen, entrenar, jugar y dejar que los de arriba resuelvan el problema. Pero claro, mantenerse al margen en el Real Madrid es prácticamente imposible, porque todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo quiere que tomes partido y todo el mundo espera que te posiciones de un lado o del otro. Y eso genera una tensión constante, un clima de desconfianza que se va metiendo poco a poco en la dinámica del equipo y que acaba afectando al rendimiento. Porque por mucho que los jugadores sean profesionales, por mucho que intenten dejarlo todo en el campo, es imposible abstraerse completamente de lo que está pasando fuera. Es imposible ignorar los rumores, las filtraciones, las miradas, los corrillos que se forman en la ciudad deportiva. Y todo eso se nota. Se nota en los entrenamientos, se nota en los partidos y, sobre todo, se nota en los momentos de presión,
cuando el equipo necesita estar más unido que nunca. Y es precisamente en esos momentos cuando las grietas internas se hacen más evidentes. Cuando un equipo está cohesionado, cuando todos reman en la misma dirección, las dificultades se superan con más facilidad. Pero cuando hay divisiones, cuando hay egos enfrentados, cuando hay jugadores que no confían en el proyecto o en las decisiones que se están tomando, todo se complica. Los errores se magnifican, las derrotas duelen más y las críticas desde fuera encuentran un terreno mucho más fértil. Y el Madrid, ahora mismo, está en ese punto peligroso en el que una mala racha de resultados puede hacer que todo explote de forma definitiva. Xabi Alonso, por su parte, ha tomado una decisión. Según fuentes cercanas a él, ha decidido esperar a que las aguas se calmen, esperar a ver cómo evoluciona todo esto y, sobre todo, esperar a que Madrid dé garantías reales de que, si acepta el proyecto, va a contar con el respaldo de todos. No solo de Florentino, no solo de la directiva, sino también del vestuario. Porque Xavi es inteligente, es un tipo que conoce el mundo del fútbol desde dentro y sabe que sin el apoyo de los jugadores, cualquier proyecto está condenado a fracaso. Así que no va a precipitarse. No va a aceptar el puesto solo porque sea el Real Madrid. Va a asegurarse de que las condiciones son las adecuadas y de que tiene margen para trabajar sin que le pongan palos en las ruedas desde el primer día. Y esa prudencia, esa capacidad para mantener la calma en medio del huracán, es precisamente lo que hace que mucha gente siga confiando en él. Porque Xavi no ha entrado al trapo, no ha respondido con ataques, no se ha dejado llevar por la rabia o la frustración. Ha mantenido la dignidad, ha seguido haciendo su trabajo en el Leverkusen y ha demostrado que está por encima de todo este circo mediático. Y eso, en un mundo en el que todo el mundo opina, en el que todo el mundo se posiciona, en el que todo el mundo busca el titular fácil, tiene un valor enorme. Porque demuestra madurez, demuestra carácter y demuestra que, si finalmente llega al Madrid, no va a ser un entrenador que se deje avasallar por los egos de los jugadores. Va a ser alguien con las ideas claras, con autoridad y con la capacidad de imponer su criterio cuando sea necesario. Pero claro, todo eso está muy bien sobre el papel. La realidad es que ahora mismo la situación es un polvorín, y cualquier chispa puede hacer que todo salte por los aires. Una nueva filtración, una declaración desafortunada, un mal resultado, una bronca en el vestuario. Cualquier cosa puede servir como detonante para que esta crisis alcance cotas todavía mayores. Y por eso todos los focos están puestos en Madrid. Porque todo el mundo sabe que lo que pase en las próximas semanas va a marcar el futuro del club durante años. Vinicius, consciente de todo esto, ha intentado dar un paso atrás. Ha limitado sus declaraciones públicas, ha evitado hablar del tema en las ruedas de prensa y ha dejado claro a través de sus representantes que nunca tuvo la intención de generar este nivel de polémica. Pero el daño ya está hecho. Sus palabras han quedado grabadas. Sus opiniones han sido interpretadas de 1000 formas diferentes y ahora es imposible dar marcha atrás. Lo único que puede hacer es intentar reconducir la situación, demostrar sobre el campo que sigue siendo una pieza fundamental para el Madrid y esperar a que el tiempo ponga las cosas en su sitio. Porque al final, eso es lo que siempre acaba pasando. El tiempo lo cura todo, o al menos lo entierra. Y en el fútbol, donde las noticias duran lo que dura un ciclo de partidos, es muy posible que dentro de unas semanas todo esto quede en el olvido. ¿O no? Porque hay crisis que dejan huella, que marcan un antes y un después, que cambian la dinámica de un vestuario y que condicionan el futuro de un club durante años. Y esta, por la magnitud de los nombres implicados, por el momento en el que ha estallado y por las consecuencias que puede tener, tiene toda la pinta de ser una de esas. Así que aquí termina esta historia. O al menos este capítulo, porque seguro que habrá más. Seguro que en los próximos días aparecerán nuevas informaciones, nuevas filtraciones, nuevos giros, porque así funciona el mundo del fútbol. Así funciona el Real Madrid, un club que vive permanentemente en la tormenta, que se alimenta de la épica, del drama, de la tensión. Un club en el que nunca pasa nada y al mismo tiempo siempre está pasando todo. Y esta vez, lo que está pasando es que Vinicius ha destapado los secretos de Xabi Alonso. Con eso, ha puesto al técnico español en una situación límite de la que todavía no sabemos cómo va a salir. Si va a salir reforzado, demostrado que está por encima de todo, o si va a salir tocado, renunciando a que debería haber sido el proyecto de su vida. Solo el tiempo lo dirá. Pero sea como sea, lo que está claro es que esta historia va a dar mucho de qué hablar. Y nosotros vamos a estar aquí para contártelo todo.